Muy buenos días, espero que se encuentren bien y pues, compartir con ustedes esta porción de la Escritura, la parte en la cual todos buscamos de alguna manera ser instruidos. Y el día de hoy vamos a ver el libro de Lucas, el Evangelio, en el capítulo 23, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Al meditar, pues empezamos a ver qué estaba hablando Jesús, porque va en camino hacia la cruz del Calvario. Lo llevan arrestado, él sabe que va a morir, él conoce bien todas las cosas, pero les dice a las mujeres: pues no se preocupen por mí, porque finalmente vengo a eso. Sé que voy a ser crucificado, sé que voy a morir, pero también sé que de quien vengo, allá regreso. Y les dice esta parte al último, que es donde quisiera que nos enfocáramos, que dice: les dice a las mujeres: no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Y luego el versículo 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? La Nueva Traducción Viviente dice: si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Y esto nos lleva a reflexionar un poquito y ver la forma de vida que nosotros tenemos como mexicanos, la cultura. Cuando un padre de familia, hablamos de los abuelos que viven, todos los hijos de este abuelo están unidos. Cuando este abuelo muere, los hijos empiezan a dividirse. Y eso no solamente sucedió con el abuelo, sino con los hijos de este abuelo, que ahora son padres y abuelos de otros, y sucede lo mismo. Y cuando llega lo demás, viene a ser lo mismo. Entonces, cuando Jesús nos habla de estas cosas, nos está diciendo que si Él, estando vivo y llevando todas estas cosas con pasión y hablando acerca de los milagros y con toda la sabiduría, vinieron y lo destruyeron, ¿qué va a suceder cuando Jesús no esté? Y habla acerca de ser ese árbol verde. Y yo quiero que nos vayamos allá a Juan, capítulo 15, verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Nos brincamos al verso 10 cuando dice: si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos habla precisamente como pequeñas ramas
de estar ligados. Estamos ligados al Señor como las ramas permanecen ligadas al árbol cuando hacemos su voluntad, cuando permanecemos en su palabra. Aun cuando en estos tiempos físicamente no vemos a Jesús, pero sabemos que Él nos dejó todas estas cosas escritas para que nosotros permanezcamos. Una, permanezcamos en su palabra. Dos, permanezcamos unidos entre nosotros mismos. Entonces nos mantendremos como un árbol verde. Porque cuando Él dice, si esto hacen con el árbol que está aún verde, ¿qué harán con el que está seco? Y aquí ya vimos que las ramas secas no son más que echadas al fuego. En nuestra vida muchas veces estamos pensando que el hecho de haber recibido a Jesús en nuestro corazón ya no necesitamos otra cosa. Sin embargo, lo que necesitamos para permanecer en el cuerpo de Cristo, unidos a la vid, unidos al Señor, es como vamos a estar permaneciendo en su palabra. No nos alcanzamos nosotros a imaginar cuando estamos apasionados qué sería sin el Señor. Pero cuando nos fijamos solamente en las cosas que suceden y no vemos a Jesús, es fácil que el mundo nos arrastre y salgamos de su presencia, de su voluntad. Y entonces podríamos caer precisamente en lo que Jesús nos está diciendo. Que el árbol seco, entonces, ¿qué va a suceder? No es otra cosa sino que tomarlo y echarlo al fuego, porque ya no sirve para nada si no damos fruto. Algo que Jesús nos está hablando es motivarnos y mantenernos ahí siempre prestos en lo que Él hizo, mantenernos dando fruto, porque por eso dice que nosotros permanezcamos en Él para que demos fruto, permanezcamos para que estemos dando fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo se da fruto? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿cómo podemos dar fruto? A través de el permanecer haciendo su voluntad, de compartir su palabra, de buscar llenarnos de su presencia. No podemos decir, ya me sé toda la Biblia, pero no podemos decir que la tenemos si no la ponemos por obra. Y esto es compartirla. Los frutos son para compartir. Imagínense ustedes, si la gente que está en el mercado lleva muchos frutos y los deja ahí sin que los comparta, aun cuando los vende, ¿qué les sucede? Se secan, no sirven para nada. En nuestro corazón, si nosotros nos llevamos esos frutos de lo que nosotros estamos recibiendo, de lo que nosotros estamos leyendo, de lo que entendemos, cada día compartirlo, entonces nos vamos secando, nos vamos quedando sin la savia que viene del Espíritu de Dios a nuestra vida. Así como las ramas que están ligadas al árbol, la savia corre por todas las ramas y se mantienen verdes. Pero cuando una rama es cortada, entonces ya no hay savia, ya no corre. Cuando nosotros hacemos solamente nuestra voluntad, lo único que estamos haciendo es estar, pero ya no hay vida. Y para que haya vida, para que la savia, para que el Espíritu de Dios corra en nuestra vida, para que fluya y podamos mantenernos firmes, necesitamos estar ligados al cuerpo de Jesús. Por eso nos dice, separados de mí nada puedes hacer. Yo no me separo de Dios. Hay personas que encontramos en distintos lugares y, oye, no te he visto, ¿qué pasa? No me he separado, ahí sigo. Estás separándote del cuerpo por un año, ya no vas a tener lo mismo, no te separes. Por eso es que vemos en el libro de Hebreos
cuando nos dice: no dejes de congregarte como tienen muchos por costumbre. Separados del cuerpo de Jesús, nada podremos hacer. Y posiblemente piensas que el hecho de estar leyendo y orando es suficiente, y yo no te digo que no sea bueno, pero sí te quiero animar a que veas esta parte. Porque cuando le dijo Jesús, y vamos a regresar ahí a Lucas, cuando le dice Jesús a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, está diciendo: vendrán momentos tan difíciles como los que hemos visto, y lo acabamos de ver en esta pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia? ¿Dónde quedó la iglesia? Mucha gente que ya no volvió. Incluso pues hemos visto iglesias que nunca más se levantaron. ¿Por qué? Simplemente en 8 meses, que fue el primer punto donde se cerraron por mandato, el resto ya para regresarles fue casi imposible. Y aún iglesias que permanecieron 2 años. Yo te quiero decir, si nosotros nos olvidamos por 6 meses de lo que tenemos que hacer, si por una pandemia nos espantamos y nos fuimos, nos recluimos en casa, imagínate qué va a suceder si te apartas por completo. Y no estoy hablando, como dice, no me he separado de Dios, sigo leyendo y orando. Te hablo de estar en la iglesia. Te hablo de reunirte, te hablo de compartir la palabra, te hablo de hacer todas las cosas que nos dice, porque es parte de nuestra vida. Y por eso le dice Jesús: lloren, pero no por mí, sino por sus hijos, porque vendrán días en los cuales se dirá: bienaventuradas las estériles, las que no dieron a luz. ¿Por qué? Porque van a venir días a lo mejor mucho más difíciles. Jesús nos habla de eso, nos advierte de eso. El libro de Isaías nos advierte de eso. Llegará el día en el cual van a venir cosas más difíciles, pero llenos de su palabra, llenos de su presencia. Tendremos la mentalidad del mismo Jesús, así como Pablo lo dice: tengo la mente de Cristo. Y aun cuando Jesucristo estaba padeciendo esto, a Él no le importaba, a Él no le interesó los momentos difíciles, porque vino con un solo propósito: de rescatar a los que se habían perdido. Nuestra labor, Él nos dejó esa parte: vayan y hagan discípulos, rescaten a aquellos que están perdidos. Y si nosotros nos quedamos recluidos y aquí donde nadie me haga daño, donde nadie me censure, donde nadie me critique, donde nadie me traicione a lo mejor, te voy a decir, te quedaste aislado. No te aísles. Ven, busca la presencia de Dios. Ven, congrégate, aliméntate, comparte, predica. Necesitamos ser activos, necesitamos estar vivos. Una iglesia pasiva no crece. Una iglesia proactiva es la que crece. Una iglesia proactiva es la que va a llevar a un crecimiento mayor, a una unción mayor. Te voy a decir lo que yo compartía un día en la iglesia allá en Zumpango. Todos quieren la unción, todos queremos reconocimiento, pero no todos queremos el servicio. Y eso es lo que Jesús nos habló. Y cuando sirves, pues estás vulnerable, estás expuesto a muchas cosas, pero ¿sabes qué es lo mejor? Tienes la satisfacción, la presencia de Dios. Te lo enfatizo, te quedas ligado a la vid. Así que regreso al verso 31 de Lucas 23. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco
¿qué no harán? Si cuando nos mantenemos en la unción del Espíritu Santo, si nos mantenemos pegados a Jesús, así como a Él lo llevaron y lo crucificaron, así como hemos visto tantas cosas que han pasado con personas, y esto pasa, ¿qué no harán con el que no tiene a Jesús? ¿Qué no sucederá? Y van a venir días difíciles, pero si estamos arraigados, que eso lo veremos después, entonces nada nos separará del Señor. Nos mantendremos firmes porque estamos ahí, ligados, estamos con el cuerpo de Cristo. Estamos como hemos visto muchas veces el ejemplo de estar en el arca. Con todo lo que suceda, con todos los olores y demás, pero estamos a salvo. Así que yo te invito a que te mantengas ahí ligado. Te invito a que estés siempre puesto los ojos en Jesús y que no permitas que el enemigo te distraiga. Quiero decirte, la oración, la lectura, la enseñanza y la proclamación de la palabra, así como la meditación, es como puedes agarrarte fuerte con los 5 dedos, 5 motivos, 5 ministerios, 5 sentidos, 5 propósitos que te van a llevar a mantenerte firme y ligado al cuerpo de Cristo. No dejes de congregarte. Y ya nos veremos más adelante. Dios te bendiga. Un saludo y un abrazo. Bendiciones.